Muy buenas tardes, jóvenes. Tengan todos y todas. La semana pasada grabé la clase, ¿verdad? Pero no se pudo, no sé qué problema tuve ahí, ¿verdad? Pero creo que la mayoría han desarrollado el contenido. Hoy vamos a hablar el segundo contenido sobre lo que es la expansión de Europa, ¿verdad? En América, principalmente en Honduras, y cuáles son sus antecedentes, causas, condiciones y consecuencias. Vamos a abrir cómo se debate, ¿verdad? En ese momento sobre lo que es el proceso de conquista, cómo se origina, por qué Europa sale en busca de las famosas Indias y cómo se da esa dinámica, ¿verdad? De expansión, o sea, cómo se van expandiendo los españoles específicamente en Honduras y qué impacto tiene, ¿verdad? Miraremos lo que es todo eso, todo ese contexto, antecedentes, causas, consecuencias, ¿verdad? Y reflexionaremos, ¿verdad? De cómo estas consecuencias traen un cambio de vida en el indígena, en América, India, ¿verdad? Desde el punto de vista cultural, político, económico y geográfico, ¿verdad? Que trae la llegada de los europeos. Y ver ventajas y desventajas, ¿verdad? De este acontecimiento. Eh, es importante conocer, ¿verdad? De que en la segunda mitad del siglo XV, ¿verdad? Se da este proceso, ¿verdad? De transición, ¿verdad? Con un proceso después del descubrimiento del proceso de conquista, en donde se extiende, ¿verdad? Lo que es un sistema feudal al América India, a la Amerindia, ¿verdad? Y prácticamente ya casi en extinción este sistema con el descubrimiento de América da surgimiento a un nuevo sistema económico llamado el capitalismo, que es el que vorazmente tenemos bajo un concepto neoliberal hoy y que nos absorbe y nos mengua, nos disminuye cada vez más en cuanto a autonomía y a soberanía dentro del Estado, ¿verdad? Este sistema se manifiesta con la aparición de la manufactura, el desarrollo del comercio, el impulso de la economía monetaria, el surgimiento de las ciudades, el expansionismo capitalista, ¿verdad? Que se convirtieron a través de las empresas mercantiles, el surgimiento de los bancos, las letras de cambio, etcétera, etcétera, en la etapa de prosperidad, por decirlo así, ¿verdad? En el siglo XV y XVI, que también llegan complementados con los avances de la ciencia, ¿verdad? Los progresos de la técnica, la brújula, el astrolabio, la navegación, las cartas marinas, la cartografía, la matemática, la física, la astronomía, la astrología, la brújula, el almanaque, la escritura, la pólvora, etcétera, 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 ¿verdad? Pero el elemento más interesante aquí es eh, ya el hombre descubre que la Tierra es redonda, ¿verdad? La teoría de plena confianza en la redondez de la Tierra. Entonces, todo esto prácticamente desencadena cambios muy profundos y trascendentales que estructurarán a futuro lo que hoy tenemos como América civilizada, ¿verdad? Cambios de tipo geográfico, político, económico, social y cultural que Europa trae para América y que no podemos dejar de ver que también América contribuye, ¿verdad? Con su cultura y su idiosincrasia a transformar parte también, ¿verdad? Del sistema económico de la Europa de aquel tiempo, ¿verdad? Eh, eh, Cuando se inicia ¿verdad? El periodo colonial, esto, quiera o no, trae un impacto político, social, cultural, polémico, ¿verdad? Tanto para Europa como para América y en particular para Honduras o América Ísmica, como se llamaba Centroamérica. ¿Va? ¿Por qué? Porque todavía hoy por hoy ya no, ¿verdad? Los historiadores o historiógrafos encuentran el debate, ¿verdad? Entre la historia de crónicas, de narrativas o la historia directamente tradicional
o la misma historia, ¿verdad? Más contemporánea, más modernista, ¿verdad? En donde ahí surgen bajo este contexto de explicación, de documentación, la división de la historia, ¿verdad? A través de los primeros conquistadores o españoles, ¿verdad? En donde se divide la historia colonial en una historia conocida como la leyenda negra y la otra como la leyenda rosa, ¿verdad? Para que tengan claro, jóvenes, la leyenda negra, a fines del siglo XVI y siglos subsiguientes, España se convierte para los reinos del norte europeo en el símbolo de todas las fuerzas de represión, brutalidad, intolerancia religiosa y política, atraso intelectual y artístico, ¿va? Ennegreciendo, por eso se llama negra, leyenda negra, ennegreciendo de esta forma el carácter de los españoles y sus dirigentes, ¿va? A este proceso es como se le llama a nivel internacional, mundial, como la leyenda negra, ¿verdad? Según los autores que defienden esta postura, los mitos definen incorrectamente el comportamiento de la sociedad española. En algunas épocas, al considerarlos como fanáticos, religiosos, crueles, sin escrúpulos y bajo un mundo oscurantista, ¿va? Contrarios a la ilustración, a la ciencia, a la civilización, a la verdad y a los adelantos que en ese momento se daban. Entonces, hacia aquí España es visto como un país animal, como un país salvaje, ¿verdad? En donde se dice que quiénes eran los civilizados, si el español o el indio, quiénes eran los salvajes, el español o el indio, ¿verdad? Y aquí prácticamente España queda debiendo, ¿verdad? Debiendo humanismo, debiendo, ¿cómo le puedes? Trascendencia dentro de lo que es la historia, ¿verdad? Porque se descubre cómo en esta leyenda negra, cómo los españoles hicieron y deshicieron con la América India, la Amerindia, ¿verdad? Y cómo millones de indios fueron devastados. Pues se da lo que es el aniquilamiento casi total, que para algunos historiadores fuertes o críticos llaman genocidio, ¿verdad? Desaparecimiento casi total de una raza. Y la leyenda rosa es la siguiente, ¿va? Es la contrario, perdón. O sea, esta es una visión más rosa, valga la palabra, más positiva de la historia de España. Esta postura sostiene que España prácticamente solo vino a hacer el bien. ¿Verdad? Donde vino, donde trajo la cultura, las artes, las letras, los libros, una lengua, el catolicismo, la palabra de Dios. O sea que aquí se ilumina América, ¿verdad? Bajo el concepto de arte, derramando su sangre en la defensa del bien. Oiga, aquí ya se martirizan, se victimizan, por decirlo así. Y se toma como ejemplo la conquista de Honduras, llevada a cabo por los conquistadores españoles, va Francisco de Montejo, Pedro de Alvarado, Hernán Cortés, entre otros. O sea que la leyenda rosa afirma que eliminando a los caciques indígenas como Lempira, Sicumba, Mazatl, Benito, los conquistadores antes mencionados habrían liberado a la población nativa. Lenca, Tolupán, Pech, Mosquito, Chortis, de una organización tribal y de caciques que obligaban a la población a trabajar para ellos a cambio de nada. Y algo más sin ofrecer salvación de sus almas por no poseer una religión. Acuérdense que el monoteísmo, la adoración de un solo Dios, son extraídos por España, ¿verdad? En donde el indígena era politeísta. O sea, es decir, pasaron de indios salvajes, politeicos, a ser indios bajo la fe cristiana, ¿va? Y desde un punto de vista católico, España prácticamente se ve como la salvadora de las almas, ¿verdad? De todas estas personas o indígenas que, diciéndolo así tácitamente, España consideró que no eran humanos, no eran hombres, que eh, eran seres salvajes, seres sin alma, sin nada, porque recordemos de que América, principalmente Centroamérica, el indígena estaba en una etapa de vida primitiva, sin ninguna organización más que comunidades primitivas, ¿verdad? Donde el hombre trabaja la tierra para el hombre, en donde todos trabajan la tierra para todos y en donde su mayor autoridad es el cacique, ¿verdad? Eh, y hablando en sí de los cambios que se están dando en Europa en el siglo XV, podemos identificar algunos aspectos, va en lo económico, la agricultura está siendo sustituida por el comercio y la industria. En lo político, los señores feudales, en alianza con el alto clero, o sea, la iglesia, están siendo desplazados por el poder de los reyes absolutistas.
en lo cultural el conocimiento que había sido monopolio de los monasterios, o sea, de la iglesia, está siendo impartida en universidades como Oxford, Montpellier, Salamanca, entre otros. En lo religioso, el concepto teocéntrico, o sea, que tenía la iglesia, que ha quedado relegado, ¿verdad? Por el concepto antropocéntrico, impulsado por el hombre, por los humanistas, y en lo científico surge, ¿verdad? Surge la imprenta, ¿verdad? Para la difusión del conocimiento del arte y la cultura. Entonces se impulsa también el arte de la navegación, entre otros, ¿va? Estos cambios, ¿verdad? Que son bastante significativos para el descubrimiento del nuevo mundo transoceano, tienen un carácter económico fuerte, ya que esto prácticamente hace o requiere la necesidad de mayores espacios para el comercio, el abastecimiento de materias primas para alimentar a la incipiente revolución industrial. Esta tiene su origen en Inglaterra, la cual se ve frenada por los árabes, va con la toma de Constantinopla, ¿verdad? Que es una de las causales que la vamos a ver más adelante, en 1453, que es el punto estratégico del comercio entre Occidente de Europa y con el Oriente Asiático, especialmente Catay, hoy China, ¿verdad? Y Zipang, hoy Japón. Este obstáculo obliga a esta naciente burguesía a buscar las rutas alternas, o sea, las Indias, ¿verdad? Las Indias, que fue una búsqueda constante y que prácticamente hace de que se busque, ¿verdad? El territorio asiático, al oriente, al Pacífico, y que no se llegue más que a una América que era desconocida, ¿verdad? Acordémonos también que dentro de la Edad Media o época medieval o medioevo, como se le llama, en Europa solo se conocían tan solo la tercera parte del planeta, es decir, 30% de la Tierra y 10% de los mares. Y su única ruta era el Mediterráneo, que era el mar comercial por excelencia. Entonces, Europa solo veía hacia el oriente. El occidente era totalmente desconocido. Y al atreverse a navegar por el mar tenebroso, o sea, el Atlántico, como le llamaban, era no regresar a su lugar de origen. ¿Va? En este contexto, se plantea que bordeando el continente africano era posible seguir comercializando con Oriente. Proyecto que resultó muy costoso y arriesgado, el mundo conocido para el siglo XV. ¿Va? La península ibérica, o sea, lo que hoy conocemos como España y Portugal, en su interior se encontraba dividida en 5 reinos: Portugal, Navarra, Granada, Castilla y Aragón. O sea que aquí la unificación de los dos últimos, Castilla y Aragón, por medio del matrimonio de la reina Isabel de Castilla y Fernando, rey de Aragón, logra consolidar el poder económico, político y militar, o sea, pero más político, bajo la figura de los reyes católicos, ¿va? Quienes consiguen en 1492 expulsar a los moros de Granada, ¿va? Quienes se habían tomado por 8 siglos, ¿verdad? Desde 1711 el territorio, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Es donde aparece Cristóbal Colón después, ¿verdad? Quien propone primero al rey de Portugal el proyecto de descubrir, de ir a las tierras occidentales, pero sin tener claro, ¿verdad? Pero que la puesta del sol era posible llegar hasta Oriente, ¿verdad? Entonces la idea es rechazada por los monarcas, considerando la herejía. Acuerde que la iglesia tenía un predominio fuerte sobre los conceptos de sociedad, pero más de la tierra, ¿verdad? Entonces, y así directamente Colón, ¿verdad? Pasa a ofrecerle su plan a, a, ¿cómo le puedo decir? A los reyes de España, ¿verdad? En donde les vende la idea, ¿verdad? Y más la credibilidad que tenía Colón, más la certeza de algunos viajes que dominaba el de Marco Polo, de Toscanelli, ¿verdad? Los reyes católicos logran aprobar el proyecto, ¿verdad? En donde se deciden a financiar la propuesta mediante las capitulaciones de Santa Fe. Estas eran especies de contratos, ¿verdad? En donde Colón y los reyes firmaban una especie de contrato con cláusulas recíprocas, ¿verdad? En donde los reyes, todo lo que se descubriera iba a ser a nombre de ellos, en nombre de ellos, y Colón iba a obtener ganancias, ¿verdad? Además de las ganancias de un décimo, de un quinto, ¿verdad? Sobre metales, sobre especies o especería, también adquiría algunos títulos políticos y de poder, como el título de virrey, ¿verdad? De capitán general y de don, ¿verdad? Que de don era más un título de honor social, que era
dado a ciudadanos por las hazañas que hacían en nombre de la corona, ¿verdad? Y así podemos ver de que el impacto de la invasión europea, después de todo esa audaz, como dice el himno, ¿verdad? Esa audaz travesía transoceánica de Colón, ¿verdad? En donde después de unos dicen 3 meses, otros dicen 15 semanas, Colón llega, ¿verdad? A Guanajaní, ¿verdad? O a la que llamarán El Salvador, actualmente conocida como Hueytlin, ¿verdad? El 12 de octubre de 1492. Aquí Colón cree estar en el islote llamado Zipango, que hoy es Japón. En su diario de a bordo, el lunes 21 de octubre, él puede leerse. Y después de partir para otra isla grande, mucho que creo que debe ser Zipango, según las señas que me dan estos indios que yo traigo, a la cual ellos llaman Colba, luego escribiría Cuba, mas todavía tengo determinado que ir a la tierra firme, se refiere a China, a la ciudad de Quisay o Catay, y dar las cartas de vuestra alteza al gran Khan y pedir respuesta y venir con ella y llevárselas al rey para mostrar haber estado en las Indias. Colón muere en 1506, ¿va? Creyendo haber llegado a las Indias Orientales. Algunos historiadores plantean, ¿verdad? La hipótesis, ¿verdad? De que el recorrido por el Istmo Centroamericano en su cuarto viaje, él busca llegar a las Indias, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Aquí se pone en duda su prestigio, porque en su cuarto y último viaje, Colón cree que ya está viejo, está con la salud deteriorada. En su cuarto viaje buscaba el paso para llegar a las Indias, ¿verdad? Pero al no poder hacerlo, aquí es donde Colón empieza a perder prestigio, Norma, porque no se retracta de que ha llegado a un territorio desconocido. Y es cuando el geógrafo Wells Muller, en su obra Introducción a la Geografía, propuso el nombre de América para los territorios recién descubiertos por haber recibido narraciones y cartas de Florentino Américo Vespucio, quien había recorrido estos territorios con Alonso de Ojeda y otros, otros conquistadores, ¿verdad? En donde hacia 1499 ellos pensaban que habían llegado a una tierra, que era tierra que habían indios, pero que no eran las Indias, ¿verdad? Por eso es que se le llama a América India o indios, porque se pensó en ese tiempo, por no retractarse, Colón que había llegado a las Indias, ¿va? Por lo contrario, eh, eh, América se llamaría Colombia, ¿verdad? Como lo lleva un país del sur. Entonces, Hernando de Magallanes llegó a un acuerdo con Carlos V y en 1519 partió hacia América con el fin de descubrir el famoso paso, ¿va? En estas años lo acompañó Sebastián Elcano, y es considerado como el mayor de los descubrimientos para Europa. 3 años después, Elcano logra regresar a España solo debido a que Magallanes perece en las Filipinas. Es entonces cuando en Europa, ¿va?, se dan cuenta del error de Colón. A todo esto, el sistema de gobierno del Imperio Español había creado las leyes de Indias en 1502, que era el conjunto de normas que regulaban la acción española en América, de lo cual los contemporáneos decían las leyes de Indias que acá se acatan, pero no se cumplen. ¿Verdad? Imagínense, ¿va? ¿Por qué? Porque aquí el error fue de Colón, ¿verdad? El error fue de Colón al no quererse retractar, ¿verdad? Para terminar, vemos que las consecuencias de este descubrimiento, costo, durabilidad, pueden verse desde el punto de vista político, económico, social y cultural, tanto para Europa con ventajas como para América con desventajas, ¿verdad? Los últimos reportajes sobre los tolupanes reafirman estas consecuencias que seguimos arrastrando, ¿va? La apropiación del Nuevo Mundo no era nueva ni geológica ni culturalmente desde México hasta los Andes. Los europeos iniciaron la explotación de sus recursos casi ilimitados, llenando su iglesia de dioses cristianos ya superados por el protestantismo en el norte europeo. La conquista estuvo acompañada de un genocidio, ya les dije yo, el desaparecimiento casi total de una raza, sin paralelo en la historia, ¿verdad? Un siglo después de que Colón llegara, más de 2/3 de la población nativa había muerto por el impacto de enfermedades como la viruela, el sarampión, la gripe, la tisis, la tifoidea, sarampión, viruela, varicela,
fiebre amarilla, sífilis, gonorrea, etcétera, etcétera, etcétera. Más la violencia, ¿verdad?, que desataron los conquistadores para apropiarse de las tierras que por miles de años habían correspondido a los indios, ¿verdad? O sea que el impacto no solo va a ser de carácter militar, sino también en el campo religioso, la imposición del cristianismo bajo la modalidad del catolicismo, mediante el sistema de requerimiento, tiene durabilidad hasta nuestros días, ¿verdad? Colón escribía en 1494 a la reina lo siguiente: nuestra civilización europea traerá luz a los nativos en la oscuridad, pero nosotros adquiriremos el oro y con él podremos hacer lo que queramos en el mundo. En síntesis, podemos afirmar que con la hazaña de Colón y Magallanes se inicia lo que hoy es América y lo que hoy llamamos globalización. Y la riqueza llevada de América es como hoy los europeos son países del primer mundo. O sea que podemos ver que Europa y España principalmente, según Charles Gibson, es lo que es por América, es lo que es por el oro saqueado, robado del territorio americano. Europa también es lo que es por América, ¿verdad? Porque los españoles hicieron y deshicieron con el territorio, ¿verdad?, dejándonos una huella de una cultura inculta, en donde nos trajeron un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que hoy por hoy todavía padecemos y que son parte de una cultura no propia y que eso nos hace sui generis, va diferentes. ¿Va? Porque acuérdate que América es una América mestiza, es una América sin cultura, sin una idiosincrasia propia, ya que el indio fue eliminado, aniquilado, casi desaparecido, por decirlo así, producto de la invasión, producto de la tortura, del asesinato, de la violencia militar, ya que los españoles traían el caballo, traían la pólvora, traían las armas de presa, las armas de caza, ¿verdad? Y más las estrategias, ¿verdad? Esto hicieron de que eh, la conquista fuera arbitrariamente y ¿cómo le puedo decir? Humanamente, como una conquista sangrienta, inhumana, avalada en aquel tiempo por la misma iglesia, y que hoy por hoy todavía, ¿verdad? Somos una América y una Honduras que nos falta todavía eh, revelarnos, por decirlo así, o buscar la verdadera cultura y la verdadera idiosincrasia que nos encaminaría como hondureños y como americanos a un mundo propio, a un mundo natural, a un mundo soberano, independiente, bajo conceptos nuevos de mundo, de sociedad, de ciudadano, de gobierno, de Estado, de presidente, de diputados y de toda una estructura social política que desde allá para acá viene dando tumbos, pululando y que poco a poco creo Honduras bajo el nuevo concepto social, político e histórico que ustedes como jóvenes deben mantener y dominar, renacerá, ¿verdad? Bajo aquellos ideales morazánicos de Cabañas, Valle, Dionisio Herrera, etcétera, etcétera, hombres que pensaron en una Honduras, en una América unida y diferente, ¿verdad? Con esto culminamos, ya culminamos, esperando, ¿verdad? Que logren leer, que logren sacar su resumen, ¿verdad? Esta es el segundo contenido y que vayamos, ¿verdad? Encaminándonos hacia eh, encontrar, ¿verdad? Ese eslabón que nos falta todavía, ¿verdad? Bajo una conciencia más clara histórica para tener una mejor conciencia social y política y seamos, ¿verdad? Un país libre, con esperanzas, con una conciencia clara y con un futuro promisorio para las generaciones de ustedes y las que vendrán, eh, en consonancia, ¿verdad? Con Dios, el hombre y su territorio, ¿verdad? Así que muchas gracias, jóvenes, por esta atención. Feliz tarde.
Nicky, por no te salir. Guardar. ¿Ahí no te quieres levantar?